Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast Memoria en Voz Alta, el espacio de la Secretaría de Derechos Humanos que sirve para reflexionar, para recordar desde nuestra historia. Mi nombre es Natalie Moncada y es un gusto tenerlos de nuevo. Mi nombre es Gabriel Galindo y en este episodio del mes de noviembre conmemoramos hechos históricos que han marcado la historia de nuestro país en cuanto a temas de derechos humanos, tema de democracia y también recordar sentencias importantes de la Corte Interamericana. Sin más, vamos a pasar a la primera efeméride del día de hoy, que se trata sobre la efeméride del Día de la Victoria del 28 de noviembre de 2021, que es el momento donde tenemos la primera presidenta mujer, nuestra actual presidenta, Xiomara Castro. En un contexto latinoamericano marcado por lo que muchos llaman la nueva oleada progresista, 3 años después de que en México llegara al poder Manuel López Obrador con un gobierno de izquierda, y tras los golpes de Estado contra la izquierda en Brasil y Bolivia, con su posterior retorno, el fascismo y neofascismo se ha ido asentando en la región, junto al criminal bloqueo contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El 28 de noviembre se conmemoran desde que Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras, asumiendo el cargo el 27 de enero de 2022. Su camino hacia la victoria fue arduo, y gobernar el país ha sido un reto constante. Por eso ella siempre dice, nunca olvidar que somos resistencia. Se ha trabajado en desmantelar la narcodictadura y sus efectos, combatir la impunidad y la corrupción, y enfrentar el neoliberalismo. La refundación del país requiere no solo el apoyo del pueblo, sino también la valentía y coherencia de todo el gobierno. Desde el golpe de Estado de 2009, el pueblo se rebeló contra la falta de democracia, la desigualdad y la creciente pobreza. El pueblo, con Xiomara Castro a la cabeza, se mantuvo creativa y combativamente en movilización permanente. En las elecciones generales de 2013, Xiomara Castro fue candidata a la presidencia por el Partido Libre, pero fraudulentamente se les arrebató el triunfo. En las elecciones de 2017, se formó una alianza de oposición contra la dictadura, donde Xiomara fue candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, estas elecciones también estuvieron marcadas por otro fraude electoral, respaldado por Estados Unidos, que resultó en la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, desatando protestas masivas, represión y graves violaciones a los derechos humanos. Entre 2019 y 2021, las movilizaciones continuaron en defensa de la salud y la educación, mientras que la corrupción durante la pandemia exacerbó la crisis económica y social. En 2021, el Partido Libre se preparó para las elecciones, y Xiomara Castro fue electa candidata. A pesar del control del narcoestado sobre las instituciones, se conquistaron reformas electorales para asegurar transparencia. En las elecciones de noviembre, el pueblo hondureño votó masivamente, otorgándole a Xiomara Castro una victoria histórica, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país. Su triunfo simboliza esperanza y un compromiso con la autodeterminación y los intereses populares. La presidenta Castro lidera un proceso de transformación nacional hacia el socialismo democrático, promoviendo los derechos humanos y motivando a más mujeres a asumir roles importantes en el Estado, como es el caso de Raquel Obando, quien ocupa la máxima magistratura del Poder Judicial. La precandidatura de Rixi Moncada para la presidencia de la República en el periodo 2026 a 2030 asegura no solo la continuidad de la refundación, sino también que más mujeres lleguen a posiciones de poder, en un contexto de lucha contra las fuerzas conservadoras que buscan recuperar sus privilegios. Durante este tiempo, Xiomara también ha liderado a nivel internacional procesos de unidad e integración, como en la CELAC, el SICA, y otros espacios relacionados con el medio ambiente. El pueblo, con memoria de su historia, sabe de dónde viene, y las transformaciones y logros alcanzados en la refundación son su legado. El pueblo sigue resistiendo y construyendo un futuro digno, solidario y soberano. No olvidar que somos resistencia. El 28 de noviembre de 2021 marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro país con el triunfo de la población, ya que veníamos de 12 años de gobiernos que estaban marcados por la corrupción, la primera vez también en la que una mujer llegaba a la presidencia de la República y es importante resaltar este tipo de eventos, ya que estamos en un país donde la pobreza ha sido marcada más que todo por el mal manejo de, lo- de los que lideran las riendas del país. Llega una mujer presidenta y que traen su plan de gobierno la refundación de una nación. Así es, fue una victoria que se construye desde la organización popular, ¿no? Y también desde el dolor y la dignidad de un pueblo que ya había sido pisoteado y que había sido abusado por muchos años, con la historia de los mártires, los desaparecidos. Y al final la presidenta trae ese ideal de promover no solo políticas públicas que ayuden a compartir o a dar conocimiento a los derechos humanos,
la eliminación de la pobreza, la mejora en las carreteras, para el tránsito, para el buen desarrollo del país y muchas otras cosas que incluyen este plan de nación con la esperanza de construir una Honduras mejor y recuperar Honduras de todo el daño que nos había hecho la narcodictadura. Sí, justo, y también resaltar el hecho de que es un partido que surge de una tragedia, del golpe de Estado en 2009, que se mantuvo en las calles, en los barrios, y que ese 28 de noviembre de 2021 la gente salió a votar masivamente y hasta el día de hoy es la elección con más participación popular. Claro, y no, o sea, esa brecha importante en la que el pueblo se une y se olvidan de los colores políticos por el bien del país, por lo que en ese momento todos consideramos lo mejor y lo que nos permite ahora tener todos estos avances que ya te mencionaba antes y nos permiten marcar esta etapa trascendental en la historia de Honduras. Sí, justamente también el hecho de que no solo es el voto, la reconstrucción de una nación es, es, la, es también la participación diaria de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a ser una mejor nación. Bueno, la siguiente efeméride es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia de Pacheco León y otros versus Honduras del 15 de noviembre de 2017. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre de 2017 marca un hito jurisprudencial en el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado de Honduras. Este fallo refleja la lucha incansable por la justicia en un contexto de impunidad y desprotección prolongada. En 2001, Ángel Pacheco León, destacado líder político y candidato a diputado, fue asesinado el 23 de noviembre mientras realizaba su campaña electoral. Este trágico suceso no solo significó la pérdida de un ser querido para su familia, sino que dio inicio a un largo y doloroso proceso de búsqueda de justicia. Durante años, el silencio institucional y la indiferencia de las autoridades encubrieron los hechos, perpetuando la impunidad. Finalmente, en noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado hondureño era responsable de la ejecución extrajudicial de Ángel Pacheco León. En su sentencia, la Corte concluyó que el Estado había violado derechos esenciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a una protección judicial efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso un conjunto de medidas de reparación orientadas a restaurar, en la medida de lo posible, el daño causado. Entre estas medidas destacan: 1. La realización de una investigación exhaustiva destinada a identificar, procesar y sancionar a los responsables del asesinato de Ángel Pacheco León. 2. La provisión de atención médica y psicológica a los familiares de la víctima, quienes durante años soportaron el dolor y el sufrimiento sin obtener respuestas del Estado. 3. La exigencia de disculpas públicas por parte del Estado hondureño como una forma de reconocer oficialmente su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y de honrar la memoria de Ángel Pacheco León. 4. La reforma de los procedimientos de investigación en casos de violencia política con el objetivo de prevenir futuros actos de impunidad contra aquellos que se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos. El caso Pacheco León es un recordatorio permanente de la necesidad de proteger la vida, la integridad y los derechos de todos los ciudadanos. En memoria de Ángel Pacheco León, es fundamental que Honduras siga avanzando hacia un futuro donde la verdad prevalezca y la justicia sea una realidad accesible para todas y todos. El 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia clave en la historia jurídica de Honduras, en el caso Pacheco León y otros versus Honduras. Este caso no solo aborda un crimen individual, sino que también nos viene a recordar las graves falencias que ha tenido nuestro país en cuanto a tema de justicia, ya que desde décadas anteriores, desde 1980, se vienen presentando este tipo de casos de violación, de graves violaciones a los derechos humanos, en este caso a figuras públicas, políticos, periodistas, y que estas sentencias no vienen a ser un castigo para el Estado, por decirlo así, sino que vienen a mostrarnos en qué estamos fallando y que producto de esto también se le pide al Estado el poder reformar para que todo este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Claro, recordemos que la Corte determina que el Estado hondureño es responsable por no hacer una investigación diligente en el asesinato del que fue exdiputado y periodista Orlen Antonio Pacheco León.
Asimismo, la Corte establece que el Estado debía adoptar reformas legales e institucionales que aseguren investigaciones imparciales, la protección a los testigos y a periodistas y mecanismos eficaces de acceso a la información. También ordena fortalecer la formación en derechos humanos de lo que son jueces, fiscales y policías. Entonces, en otras palabras, el tribunal nos recuerda que la justicia, o sea, no se agota simplemente con la sentencia, sino que para darle cumplimiento o para dar cambios reales o una respuesta real se necesita hacer cambios estructurales, que era lo que vos mencionabas. Exactamente. Entonces, este caso particular de Pacheco León tiene una relevancia simbólica porque refleja el vínculo entre lo que es la libertad de expresión y la participación política en una sociedad democrática que, o sea, para que quienes piensen diferente o quienes cuestionan o denuncian tienen que ser protegidos por el Estado. O sea, no se trata de que simple y sencillamente te pueden perseguir por tus opiniones o por tu pensamiento. Sí, que justamente eso atenta contra la democracia. No puede haber democracia si se dan este tipo de hechos, y recordar este hecho en este podcast Memoria en Voz Alta es una memoria, es un recordatorio también para reafirmar que los derechos humanos lo debe de garantizar el Estado. Así es, o sea, igual nos recuerda que la reparación integral, o sea, no se limita simplemente a las víctimas, o en este caso, digamos, a la persona que está presentando un caso ante una corte, sino que como sociedad también nos protege a todos. Sí, para evitar que todos este tipo de hechos se vuelvan a repetir. Así es. También presentamos la siguiente efeméride, que el 26 de noviembre de 1909 conmemoramos esta fecha por el natalicio de Ramón Villeda Morales. El 26 de noviembre de 1909 nace en Ocotepeque uno de los presidentes más recordados por el pueblo hondureño por su visión humanitaria y el compromiso con el pueblo hondureño, el doctor Villeda Morales. Entre sus mayores aportes podemos mencionar la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que garantiza por primera vez lo que es atención médica y prestaciones laborales a los trabajadores. También promulga lo que fue el Código de Trabajo en 1959, que reconoce los derechos fundamentales como la jornada laboral limitada, el salario justo y el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva. Sí, y justamente Villeda Morales es recordado porque en su plan de gobierno, pues él creía que un verdadero Estado democrático era aquel que le podía propiciar salud, educación y bienestar a toda la población. Claro, fue un presidente que entendió la importancia de los derechos humanos como una política de Estado que insistía en sus discursos que el desarrollo debía ser integral y que la pobreza era un problema de justicia. Y mencionas también que ese proceso fue interrumpido producto de un golpe de Estado en 1963. Un acontecimiento que truncó las reformas sociales en curso y sumió nuevamente al país en un ciclo de autoritarismo. Claro, fue un quiebre histórico que nos recordó la fragilidad de los procesos democráticos cuando estos no son acompañados de lo que es la conciencia ciudadana y el compromiso colectivo. O sea, ya que sus reformas eran en beneficio de miles de familias, este proyecto vino a ser combatido por los sectores que eran más conservadores y porque lo veían como una amenaza a los privilegios que ellos tenían. Así es, Natalie, y también vamos a hablar de la fundación de la República Federal de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1924 se promulgó la Constitución de la República Federal Centroamericana, un acontecimiento fundamental que buscaba unir a 5 países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Todo eso bajo un mismo proyecto político y social, con el fin de tener un mejor futuro para estos países que se veían amenazados en aquel momento y que creían que solo juntos podían ser más fuertes. La independencia de Centroamérica en 1821 trajo incertidumbre a la élite emergente que buscaba consolidar el poder. Tras la breve anexión a México, se declaró la independencia absoluta en 1823, formando las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego pasó a ser la República Federal de Centroamérica en 1824. Esta federación estaba integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y temporalmente por el Estado de Los Altos. La Constitución de 1824 sentó las bases para una federación progresista, con importantes avances como la abolición de la esclavitud, el derecho al asilo, la limitación de la pena de muerte y la creación de un sistema judicial conjurado.
Francisco Morazán, secretario privado de Dionisio de Herrera, fue una figura clave que emergió en este contexto. Tras el fraude que impidió la elección de José Cecilio del Valle como presidente, Morazán se enfrentó al conservador Manuel José Arce, quien asumió el poder. En 1826, los liberales tomaron control del Congreso, lo que desató una serie de conflictos armados. En 1827, Morazán lideró al ejército aliado protector de la ley en la Batalla de la Trinidad, enfrentándose a las fuerzas conservadoras de José Justo Milla, quien apoyaba a Arce. Esta batalla fue decisiva, pues permitió a Morazán consolidarse como líder militar y político en la región. Junto a él lucharon destacados hondureños, como los coroneles José Antonio Márquez, Remigio Díaz, José Trinidad Reyes y el garífuna Juan Francisco Bulnes, conocido como Huelumugu, armados. La victoria en la Batalla de la Trinidad fue fundamental para reafirmar el proyecto unionista de Morazán. El liderazgo de Morazán impulsó reformas que promovían el libre comercio, la libertad de religión, la eliminación de los diezmos y el matrimonio civil. Además, fomentó la educación laica y la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. Entre 1830 y 1834, Morazán presidió la República Federal de Centroamérica, enfrentándose a numerosos desafíos políticos y militares. Aunque José Cecilio del Valle fue elegido presidente en una segunda ocasión, falleció antes de asumir el cargo, permitiendo que Morazán retomara la presidencia hasta la disolución de la Federación en 1839. El final de la Federación fue marcado por guerras civiles entre 1835 y 1840, promovidas por las élites locales que buscaban mantener su control sobre la región. Nicaragua fue el primer estado en separarse, lo que aceleró la disolución de la República Federal. Las élites conservadoras, interesadas en preservar sus privilegios, lograron desmantelar el proyecto unionista de Morazán. En la actualidad, el legado de Francisco Morazán sigue vivo en Honduras. La presidenta Xiomara Castro ha impulsado la Cátedra Morazánica, una iniciativa que busca fortalecer la enseñanza de los ideales de Morazán en todos los niveles educativos. Esta cátedra es ahora un requisito básico para graduarse en las universidades del país, asegurando que las futuras generaciones conozcan y valoren la importancia del pensamiento unionista y democrático de Morazán. Además, Honduras se prepara para asumir la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con una visión que refleja el sueño de unidad y solidaridad latinoamericana que compartieron Simón Bolívar y Francisco Morazán. Así es, la República Federal nace del proceso de independencia de España y una breve anexión del Imperio Mexicano, y su creación buscaba justo la cooperación, la democracia y el respeto de los derechos humanos. En la Constitución de 1824 se establecen principios muy avanzados para su época, que reconocían el derecho al asilo, limitaban la pena de muerte, abolían la esclavitud, garantizaban la libertad de expresión y promovían lo que era la educación pública. Sin duda, este proyecto de la República Federal nace por el liderazgo y el ideal de Francisco Morazán junto con Dionisio de Herrera, quienes comprendieron que la independencia no solo tenía sentido si se lograba traducir en justicia social, igualdad ante la ley y el desarrollo compartido. Hoy en día tenemos muchos problemas como región centroamericana, y que en su momento pues este era el fin de poder unirnos en una sola nación. Hoy en día vemos problemas de desarrollo social, migración, que quizás solo con la unión de Centroamérica esos problemas se hubiesen evitado. Sí, igual recordemos que en ese tiempo este ideal ya enfrentaba profundas divisiones internas en lo que eran los liberales y los conservadores, porque las élites locales eran temerosas de perder sus privilegios y boicotearon todas las reformas sociales y educativas que eran impulsadas por los federalistas. O sea, al final estas contradicciones terminan provocando guerras civiles y la disolución de la federación en lo que fue en 1839, ¿no? Bueno, Natalie, y la siguiente efeméride la recordamos el 9 de noviembre como la Noche de los Cristales Rotos y Día contra el Fascismo y el Antisemitismo. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, miembros de la Sturmabteilung, SA, y la Schutzstaffel, SS, realizaron una persecución masiva antijudío en Alemania y Austria. Respuesta de la Alemania nazi al asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath por un joven judío, lo que marcó el inicio de reformas antisemitas y una persecución como antecedente del Holocausto. Durante los hechos, se estimaron más de 236 personas asesinadas y 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. En 1989, a raíz de lo anterior,
se estableció el 9 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Antisemitismo. El fascismo es una ideología totalitaria y autoritaria, antidemocrática, ultranacionalista y, en muchos casos, populista, que surge de una clase social que ha perdido privilegios y proclama la superioridad grupal, realza la tradición, no tolera la libertad de expresión, va contra la cultura y la ciencia, no admite la democracia, y es machista. Se manifestó contra las poblaciones judía, gitanas y LGBTIQ+, personas con discapacidad y grupos en resistencia. En la actualidad, es necesario hablar del sionismo, movimiento judío centrado en la formación y constitución del Estado de Israel, que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Asimismo, el neofascismo surge para proteger los privilegios de las clases dominantes y que ha provocado grandes retrocesos en las políticas y legislaciones de cada nación. Desde el Gobierno Solidario, trabajamos por los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Reconocemos la importancia de la promoción y protección del derecho a la libertad de culto, la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad y condenamos el racismo, la xenofobia, el machismo y todo aparato de propaganda que atente contra los derechos humanos de la población hondureña. La historia del siglo XX nos demuestra que el odio no comienza solo en los campos de concentración, sino que inicia con la intolerancia, la manipulación del miedo y la deshumanización del otro. La Noche de los Cristales Rotos, que ocurre el 9 de noviembre de 1938, fue el preludio de una de las tragedias más grandes en la historia del mundo, que fue el Holocausto. Sí, sin duda, y ese no es un hecho aislado, sino el resultado de una ideología que bajo el régimen de los nazis, miles de personas fueron asesinadas, algunas fueron desplazadas. Y más allá de eso es destacar que fueron desplazadas y asesinadas por temas de etnia, orientación sexual, por ser de otra religión, y que al final destruyó familias y que marcó la vida de muchas personas. Claro, por eso cada 9 de noviembre nosotros, o el mundo en general, recuerda esta fecha como un llamado urgente a lo que es la memoria y a la acción, ya que el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo no se limita simplemente a condenar el pasado, sino que nos enseña o nos orienta, nos invita a que el autoritarismo y el discurso de odio que siempre siguen resurgiendo de nuevas formas. Las redes sociales, los medios y a veces la política contemporánea muestran cómo los prejuicios siempre pueden como transformarse en discursos que le dan legitimación a la exclusión y a la violencia. Justamente, y recordar estas fechas, más allá de traerlas al tema, es el hecho de que esto no se vuelva a repetir y también recordar estos errores que ha cometido la humanidad para que no se repita. Claro, ya que desde Honduras recordar que nosotros también somos un país que ha vivido las consecuencias de lo que es el autoritarismo, con las desapariciones forzadas y la represión política. O sea, por eso es importante que mantengamos viva lo que es la conciencia histórica y por eso la lucha contra el fascismo no es solo una cuestión del pasado y no afectó solo a Europa, sino que es una tarea cotidiana en nuestro contexto particular porque nos enfrentamos a los discursos que buscan dividir y discriminar o justificar la violencia. Bueno, también el 29 de noviembre lo recordamos y nos solidarizamos desde aquí con el pueblo palestino y el respeto a las resoluciones internacionales que reconoce el derecho a existir como Estado libre y soberano. Así es, la presidenta Xiomara Castro ha reafirmado esta posición en distintos foros internacionales, exigiendo el cese de la agresión y el respeto al derecho humanitario, porque ya que esta postura refleja la vocación solidaria del pueblo hondureño y la coherencia con los valores de justicia y dignidad que inspiran nuestra política interior. Y justamente la solidaridad con Palestina, ante todo, es la defensa al derecho internacional. Ahora en la siguiente efeméride vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres y la equidad de género, ya que cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha es profundamente simbólica. Honra la memoria de Minerva y María Teresa Mirabal, 3 hermanas dominicanas que fueron asesinadas en 1960 por oponerse a lo que fue la dictadura de Rafael Trujillo. Esta historia es de coraje, dignidad y resistencia frente al autoritarismo.
El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, conocidas como las Mariposas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, de origen dominicano, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por ser opositoras al régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana y por negarse a ser usadas sexualmente por el dictador. Estos hechos sellaron su sentencia de muerte. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas: psicológica, económica, simbólica, física, sexual, institucional, política, y la más grave, el femicidio, que culmina el ciclo de violencia. Actualmente, la violencia se agrava en contextos de conflictos, regímenes de excepción y migración, donde las mujeres enfrentan tratos crueles e inhumanos, además de abusos graves como la explotación sexual, la trata de personas, la venta de órganos y la comercialización de drogas, con consecuencias como la desintegración familiar y crisis humanitarias. A pesar de que existen leyes contra la violencia en muchos países de América Latina, la cultura de permisividad y la indiferencia de las autoridades perpetúan altos índices de violencia e impunidad. En América Latina, la discriminación, la falta de inclusión económica y política, así como la ausencia de legislaciones eficaces, crean un entorno propicio para la violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, siendo la violencia la expresión más grave de discriminación. El 20 de diciembre de 1993, la ONU adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en 1999 designó el 25 de noviembre como su Día Internacional. Bajo el gobierno del Poder Ciudadano, Honduras firmó su adhesión el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 14 de abril de 2008. Asimismo, la Asamblea General estableció en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, que Honduras firmó el 10 de junio de 1994 y ratificó el 12 de julio de 1995. Para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, la presidenta Xiomara Castro, a través de su gobierno, está finalizando una propuesta de ley especial integral para erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres, en respuesta a las demandas de organizaciones de mujeres. En 2024, el Congreso ha aprobado varias leyes, como la Ley de Casa Refugio, la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, la Ley de Educación para prevenir el embarazo en adolescentes, además de presentar y socializar proyectos como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política, la Ley de Alerta Morada y la Ley del Registro de Agresores. Es necesario divulgar más el protocolo actual de atención integral a personas víctimas sobrevivientes de violencia sexual y reactivar la línea 114 para denuncias. También se destacan los logros de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, presidida por la Secretaría de Derechos Humanos. Este 25 de noviembre reflexionemos sobre las causas de la violencia de género. Superemos las justificaciones que protegen a los agresores y promovamos la igualdad de género. Combatamos toda forma de violencia y erradiquemos la permisividad y la impunidad. Honor y gloria a las hermanas Mirabal. No más violencia contra la mujer. Las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, representan esa fuerza y esa dignidad de la mujer, pese a que sabían que ponían en riesgo su vida, no cesaron ante su lucha, que salió desde República Dominicana y se convirtió en un símbolo a nivel latinoamericano. Desde 1999 las Naciones Unidas establecieron oficialmente esa fecha para recordar que la violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y toleradas en el mundo. Es un dato impresionante el hecho de que es de las violaciones a derechos humanos que más se repite y más se tolera. Así es, y tampoco podemos olvidar que la violencia contra las mujeres adopta múltiples formas, física, psicológica, sexual, económica, simbólica y política. O sea, no se limita simplemente al espacio privado, sino que este también se manifiesta en las calles, en las redes sociales, en lugares de trabajo, instituciones. Y en Honduras, como en gran parte de América Latina, esta violencia está atravesada por la desigualdad estructural, el machismo y la impunidad. Sí, justamente desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pues se han impulsado proyectos o políticas públicas para la defensa de la violencia contra la mujer. Con distintos proyectos está el apoyo a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, que en su momento fue precedida por la Secretaría de Derechos Humanos, ahora precedida por la SENAC, que igual forma parte de la Secretaría y otras instituciones de gobierno y sociedad civil integran esta comisión, que busca justamente eso, el poder evitar y bajar estos altos índices
violaciones a los derechos humanos. Así es. Igual esta es una oportunidad para reflexionar sobre las raíces culturales que sostienen la violencia, ¿no? O sea, combatirla no simplemente implica castigar a los agresores, sino que implica transformar todos los imaginarios que naturalizan la subordinación de las mujeres. O sea, la educación con enfoque de género, la autonomía económica y el acceso a la justicia son los pilares fundamentales para erradicar la violencia. El 2 de noviembre conmemoramos el Día de los Muertos, una fecha profundamente arraigada a la identidad de nuestro pueblo, más allá de su origen religioso, pues en nuestro país pues es una fecha vinculada a la memoria y a la espiritualidad popular. En los cementerios de todo el país se puede ver cómo los familiares llegan eh, con mucha fe, nostalgia y mucho amor a visitar a sus seres queridos que los precedieron. Así es, en cada familia hondureña el Día de Muertos es un acto de memoria, ya que recordar a sus muertos es recordar lo que fuimos o lo que somos como pueblo. Se ve en los altares improvisados, las coronas de flores, velas encendidas o en las conversaciones familiares, donde se preserva la historia de nuestros abuelos, padres, amigos y todos aquellos seres queridos que hemos perdido. Sí, justamente la muerte, pues al final no borra los lazos que nos unen con todos aquellos que ya partieron. Esta tradición que honra a los muertos tiene raíces ancestrales en muchas comunidades indígenas y rurales del país. Esta fecha mantiene elementos prehispánicos, como ser el hecho de que realizan rezos colectivos o realizan altares con alimentos, con los alimentos que le gustaban a los seres queridos. Y bueno, reafirmamos que no se trata solo de recordar y no es tampoco solo mirar hacia atrás, sino que es proyectar hacia adelante una sociedad que valora la vida, la verdad, que valora la justicia y como dicen nuestras comunidades, mientras se les recuerde, siempre seguirán viviendo con nosotros. Bueno, vamos a continuar con la siguiente efeméride, que es justamente el 20 de noviembre de 1910, o recordamos por la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 lo recordamos por la Revolución Mexicana, que marcó el inicio de uno de los movimientos sociales más trascendentales en América Latina. La Revolución Mexicana, eh, este acontecimiento no solo transformó la historia de México, sino que a todos los países latinoamericanos. Después de esto, pues muchos tomaron ese ejemplo de la Revolución Mexicana y emprendieron sus luchas sociales. La Revolución Mexicana surge como una respuesta a lo que era el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien había gobernado por más de 3 décadas ya bajo un sistema autoritario que concentra la riqueza en pocas manos y margina a campesinos, obreros e indígenas. Y lo interesante de la Revolución Mexicana fue que esta fue una revolución de esperanza, porque toda la fuerza radicaba justo en ese pueblo que era marginado, en el pueblo de los campesinos, mujeres, estudiantes, obreros, las comunidades indígenas, que exigían no solo reformas políticas, sino que transformaciones estructurales. Y gracias a esa lucha, ellos lograron sentar las bases del Estado moderno mexicano con una nueva constitución en 1917 que reconoce los derechos laborales, los derechos agrarios y sociales, y lo vuelve pioneros en toda la región. Justamente es ahí donde inicia esa lucha por los derechos laborales y bajar las jornadas a 8 horas, que posteriormente se viene o se toma como el ejemplo y se trae aquí a todos estos países latinoamericanos. Entre sus protagonistas más emblemáticos se encuentra Francisco Madero, Emilio Zapata y Pancho Villa, que representó la resistencia del norte de México. No, y justo lo que decías, en Honduras, por ejemplo, el pensamiento revolucionario mexicano influyó en figuras como lo fueron Froilán Turcios y Juan Pablo Wainwright, y décadas más tarde en las reivindicaciones obreras y agrarias que marcaron la historia política nacional. También el 22 de noviembre de 1777 lo recordamos por el natalicio de José Cecilio del Valle. Y la fundación de lo que fue la República Federal de Centroamérica. También en 1824. Así es. El 22 de noviembre de 1777 nació en Choluteca José Cecilio del Valle, uno de los pensadores más brillantes que nos dio la historia.
fue jurista, diplomático y periodista. Su nombre quedó grabado como él fue el encargado de redactar el Acta de Independencia de 1821. Él creía firmemente que la independencia no simplemente debía limitarse a romper los vínculos coloniales, sino que ésta debía consolidar un proyecto de nación basado en la educación, en la justicia y en el desarrollo humano. Justo su visión del Estado se inspiraba en los ideales del iluminismo y en la necesidad de garantizar la libertad y la igualdad entre los pueblos de Centroamérica. Sí, justamente se dice que su pensamiento sigue siendo actual a pesar de que fue décadas atrás que sucedió. Él escribía que sin educación no hay libertad y es justo, o sea, lo traes a la realidad y sin libertad, sin educación no tenés libertad. La mejor herramienta, la mejor arma que tenemos es la educación. Igual, como te decía en el título del efeméride, su figura está íntimamente ligada a la fundación de la República Federal de Centroamérica. Justo un 22 de noviembre de 1824 entra en vigor la Constitución Federal que consolida la unión de las provincias centroamericanas. Este hecho representa uno de los proyectos políticos más ambiciosos y visionarios de lo que fue el siglo XIX, una Centroamérica unida bajo los principios de libertad, soberanía y cooperación entre pueblos hermanos. Lamentablemente, esas divisiones internas, los intereses locales y la falta de madurez política impidieron que esta federación se consolidara. En 1838, el proyecto se disuelve y deja una profunda lección que sin unidad nuestros pueblos quedan vulnerables ante la injerencia externa, la desigualdad y el autoritarismo. O sea, esta historia de fracturas al final siempre sigue siendo una advertencia para el presente. Sí, justamente. Vamos a continuar con la siguiente efeméride. Y el 25 de noviembre de 2016 fallece uno de los líderes revolucionarios más influyentes en las últimas décadas, el fallecimiento de Fidel Castro. Así es, su muerte marca el fin de una era, pero también abre una reflexión profunda sobre su legado histórico, político y moral. O sea, más allá de las interpretaciones ideológicas, Fidel representó una voz rebelde de los pueblos del sur frente a lo que fue el colonialismo y la desigualdad. Así es, Natalie. Desde su liderazgo en la Revolución Cubana en 1958, Fidel, eh, Fidel Castro junto al Che Guevara y Camilo Cienfuegos pues enfrentaron lo que era la dictadura de Fulgencio Batista y se convirtió en un símbolo de resistencia que al igual que pasó en otros acontecimientos históricos, pues él vino a ser un ejemplo para todos los países latinoamericanos que al ver este tipo de luchas sociales, pues quisieron seguir ese ejemplo. Fue una visión que trascendió las fronteras de Cuba porque Fidel apuesta por la educación, la salud y la cultura como pilares del desarrollo humano en tiempos donde el analfabetismo y la pobreza dominaban gran parte de América Latina. A la vez, Cuba se convierte en un ejemplo de alfabetización universal y de atención médica gratuita y solidaria. O sea, miles de médicos y maestros cubanos han llevado su conocimiento a los lugares más apartados del mundo, demostrando que la solidaridad también puede ser una política de Estado. Bueno, mencionar también que su legado pues ha sido motivo de debate, pero también de inspiración. De eso no hay duda. Muchos movimientos sociales, campesinos, estudiantiles surgieron y emprendieron sus luchas gracias al legado de Fidel Castro. Justo hablando de su legado, me parece importante mencionar que él insistía mucho en que los pueblos deben ser dueños de su destino y de decidir sus caminos sin tutelas externas. O sea, en sus discursos ante las Naciones Unidas y en los foros internacionales, él denunció las desigualdades de un sistema económico global, el colonialismo moderno y la hipocresía de las potencias que hablaban de la libertad, mientras, por otro lado, promovían guerras y explotación. Y es justo lo que miramos en la actualidad. Las grandes naciones dominando o queriendo tomar decisiones en países subdesarrollados. Era justo el discurso que sostenía Fidel Castro. Así es. También dedicamos este espacio para recordar a las personas detenidas y desaparecidas en el mes de noviembre durante la década de los 80 y los 90 en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Cada nombre que aparece en esta lista simboliza una lucha por la verdad y la justicia.
un legado de resistencia que no debemos olvidar. Hoy, cada nombre en esta lista nos recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y la justicia. Estas vidas, truncadas por la represión, representan el dolor de tantas familias que aún buscan respuesta. Este acto de memoria es un compromiso de nunca permitir que estas atrocidades se repitan. Que su recuerdo siga iluminando siempre nuestro camino hacia un país más justo, donde los derechos humanos sean siempre respetados. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión del mes de noviembre, un mes de noviembre cargado de memoria histórica. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo, Nata. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Igual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y los invitamos a estar con nosotros el próximo mes. Recordemos que recordar también es reparar. Por la verdad, por la justicia y la memoria. Gracias por acompañarnos.